Dame, 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 dame todo el amor, pa' que te demos en la cara y con amor. Gimme, 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 gimme toda la nación. Yo levanta ahora, besa mi tacón. Dame, 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 dame todo el amor, pa' que a la prensa le empiece a joder. Gimme, 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 gimme todo el control. Y que viva la reina del rock and roll. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo este video. Sé que les debía contenido, pero entre la escuela y unos temas personales se me complicó un poco, pero bueno, aquí estamos. La neta, hoy quiero distraerme un rato y traerles algo que valga la pena. Espero que les guste mucho este video. Si es así, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo, porque eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir subiendo más contenido. Y ahora sí, los dejo con el video. En México, hay historias que incomodan, historias que duelen, historias que muchos prefieren no ver, pero hoy, no vamos a mirar hacia otro lado, porque hay una pregunta, ¿qué sigue sin respuesta? ¿Dónde están? Más de 130,000 personas desaparecidas, y un país entero, intentando entender qué está pasando. Fosas clandestinas, familias buscando con sus propias manos, y autoridades que muchas veces llegan tarde. Este no es un video fácil, ni cómodo, ni ligero, pero es necesario. ¿Qué está pasando realmente? El gobierno de México dio a conocer una de sus cifras más impactantes y controvertidas, con el objetivo de arrojar luz sobre el agujero negro de las 132,534 personas desaparecidas en el país. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la cifra no es tan clara ni uniforme como parece. Según el informe, al menos 40,308 personas, 31%, registraron alguna actividad después de que se reportó su desaparición, como realizar movimientos bancarios, vacunarse o acudir al registro civil para trámites. Además, 46,742 casos, 36%, no cuentan con datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva, ya que en muchos registros solo se incluye un alias o un nombre incompleto. De esta manera, las autoridades sostienen que aproximadamente un tercio del total, 43,128 personas, 33%, corresponde a casos en los que no se tiene ninguna pista ni registro de actividad hasta la fecha. ¿Qué ha dicho la Secretaría de Gobernación? La Secretaría de Gobernación, en conjunto con Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, ha señalado que una parte de los registros de personas desaparecidas, 2,356 casos, corresponde a hechos ocurridos hace varias décadas, en el contexto de la Guerra Sucia y otros periodos de represión del Estado. El resto, más de 130,000 casos, han sido denunciados a partir de 2006. Sin embargo, el gobierno ha precisado que estos se dividen en 3 categorías, para las cuales se ha diseñado una estrategia de trabajo distinta, según explicó Figueroa. Desapariciones masivas, la base del problema. Registros sin datos suficientes, 46,742 casos. En los últimos meses, las autoridades realizaron una revisión de la base de datos de personas desaparecidas y detectaron que cerca de un tercio de los registros carece de información clave para la búsqueda, como fecha de nacimiento, apellidos, sexo, contexto de la desaparición o lugar de los hechos. Antes de la reforma a la Ley General en materia de desaparición, que desde 2025 exige un mínimo de datos de identidad para levantar una denuncia, el sistema permitía registrar casos con información muy limitada, incluso con un solo nombre o alias, como El Cuate o Juanita. Si dice Juan y no tenemos ningún otro dato, es muy difícil su búsqueda, ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, la Secretaría de Gobernación decidió mantener estos registros, atendiendo la preocupación de los colectivos de búsqueda, quienes temían que una depuración del sistema eliminara casos. El caso más reciente. Uno de los casos fue el de la desaparición de 10 ingenieros y mineros. La denuncia inicial fue presentada el 28 de enero por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, por lo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.
El caso cobró relevancia pública luego de que familiares de las víctimas y representantes del sector minero alertaran sobre la desaparición múltiple de los trabajadores, asegurando que fueron interceptados y privados de la libertad. La búsqueda provocó un despliegue inusual de más de 1.000 elementos de seguridad, incluyendo sobrevuelos y cateos, lo que derivó en diversas detenciones. El 4 de febrero, 4 personas presuntamente relacionadas con los hechos fueron detenidas en 2 operativos, realizados en Concordia y Mazatlán. Los testimonios de los detenidos fueron clave, pues brindaron información relevante sobre lo ocurrido, según declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. También hubo otro caso. El caso más reciente fue el feminicidio de Rubí Patricia, de 38 años, madre buscadora, quien fue localizada sin vida el 27 de febrero, en su domicilio, en Mazatlán. Presentaba lesiones provocadas por un arma punzocortante. De acuerdo con los primeros reportes de la investigación, Rubí Patricia buscaba a su hijo, Edgar Daniel López, desaparecido el año pasado, y formaba parte de un colectivo de familiares de personas desaparecidas, lo que ha generado una fuerte indignación, debido a que ella misma participaba activamente en labores de búsqueda. Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la detención de José Manuel N., de 24 años, señalado como presunto responsable del feminicidio, quien fue capturado por elementos de investigación en Sinaloa, lo que refuerza la preocupación por la violencia en la entidad. Problemas graves del sistema. Colectivos de búsqueda denuncian fosas clandestinas y crisis forense en Sinaloa. Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda han denunciado una grave crisis forense en el estado de Sinaloa, donde numerosos cuerpos sin identificar permanecen en el Servicio Médico Forense, SEMEFO, mientras las familias continúan exigiendo seguridad y avances en los procesos de identificación, en particular, tras los hallazgos registrados en el municipio de Concordia. Los colectivos han solicitado la apertura de todas las fosas clandestinas en la zona, así como la continuidad de las jornadas de búsqueda en áreas consideradas de alto riesgo. Familiares de desaparecidos también han señalado la falta de condiciones de seguridad y los constantes retrasos en la identificación de restos humanos. De acuerdo con testimonios recabados por el medio Proceso, la escasez de pruebas de ADN y la saturación de los servicios forenses han impedido que muchos cuerpos sean entregados a sus seres queridos, incluso después de años de espera. En este contexto, los colectivos sostienen que la violencia en la región y la disputa entre grupos armados dificultan el acceso a zonas donde se presume la existencia de más fosas clandestinas. Esta situación agrava la crisis y prolonga la incertidumbre de miles de familias que continúan en la búsqueda de sus desaparecidos. Datos. Entre 2023 y 2024, se habrían localizado entre 58 y 62 entierros clandestinos en el estado de Sinaloa, lo que confirma la magnitud del problema de desapariciones y de la crisis forense. ¿Qué exigen los familiares? Los colectivos piden a las autoridades garantizar la seguridad en las zonas de búsqueda, realizar exhumaciones completas y agilizar las pruebas de ADN para identificar a las víctimas. También solicitan que se permita a los familiares participar como observadores en los operativos. Para las familias, la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de restos es una tarea urgente que requiere coordinación entre autoridades, colectivos y peritos, con el fin de ofrecer respuestas a quienes siguen esperando noticias de sus seres queridos en el estado de Sinaloa. ¿Qué ha dicho el gobierno? El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó un desglose del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con el objetivo de explicar y aclarar la cifra oficial, que supera las 130,000 personas. Las autoridades señalaron que el registro presenta inconsistencias, debido a errores, falta de datos y registros incompletos, por lo que decidieron reorganizar la información, sin eliminar casos. El gobierno dividió los registros en 3 categorías. El 33% corresponde a personas que no han tenido ninguna actividad desde su desaparición, el 31% a personas que sí han registrado actividad posterior, y el 36% a casos con datos insuficientes para realizar una búsqueda efectiva. Asimismo, indicaron que el número mínimo de personas desaparecidas en el país
sería ese 33%, es decir, 43.128 casos, que no han presentado ningún tipo de actividad desde 2006. También explicaron que, en los casos donde existe actividad posterior, como trámites oficiales o registros en instituciones, no se puede considerar a la persona como localizada, hasta confirmar su situación de manera directa. El gobierno afirmó que no eliminó registros, y que todos los casos se mantienen en la base de datos, con el fin de garantizar transparencia y evitar preocupaciones de los colectivos de búsqueda. Finalmente, señalaron que este ejercicio busca ordenar la información, mejorar las estrategias de búsqueda y atender de manera más precisa cada caso, según el nivel de datos disponible. Más de 130.000 personas desaparecidas. Lo repito, 130.000, pero dilo o en voz alta varias veces, y vas a notar algo peligroso, te empiezas a acostumbrar. Y ese es el verdadero problema de este país. Nos enseñaron a normalizar lo inaceptable. No estamos hablando de teorías, ni de películas, ni de historias exageradas, estamos hablando de fosas clandestinas, reales, con cuerpos reales y con familias reales, esperando respuestas. ¿Sabes quién está encontrando esos cuerpos? No el gobierno, no las autoridades, no los que deberían hacerlo. Madres que cambiaron su vida por una pala. ¿Te das cuenta de lo absurdo? ¿Te das cuenta de lo injusto? Ellas están haciendo el trabajo del Estado, pero tranquilos, porque siempre hay respuesta oficial. Estamos revisando cifras, estamos trabajando, estamos coordinando que, mientras ustedes revisan datos, hay gente escarbando la tierra, mientras ustedes organizan cifras, hay cuerpos sin nombre. No es una crisis de números, es una crisis de humanidad, autoridades que llegan tarde, investigaciones que no avanzan, cuerpos que no se identifican, y lo más indignante, la minimización. Frases como, no es tan grave, se está atendiendo, ya estamos trabajando. ¿Sabes qué significa eso realmente? Que no les duele. Este país no está fallando por falta de información, está fallando por falta de acción, porque cuando una madre tiene que buscar a su hijo en una fosa, el sistema ya fracasó. Cuando hay miles de cuerpos sin identificar, el sistema ya fracasó. Cuando la respuesta es minimizar, el sistema ya decidió mirar a otro lado. Esto no es política, esto no es ideología, esto es gente que no volvió a casa. México no solo tiene fosas clandestinas, tiene un problema mucho más profundo, un país donde buscar a los desaparecidos se volvió responsabilidad de las víctimas. Y eso no debería ser normal, nunca. No apartes la mirada, no te acostumbres, porque el día que esto te parezca normal, ya perdimos todos. Nos quisieron enseñar que todo está perdido, que las desapariciones son normales, que las fosas son parte del paisaje, que ya no hay nada que hacer. Y no, yo no me trago eso, porque hay algo que no encaja. Si todo estuviera perdido, ¿por qué hay gente que sigue buscando? Madres que no se rinden, personas que no se callan, gente que, aun con miedo, sigue. Eso no es derrota, eso es resistencia. Nos han fallado muchas cosas, sí, pero no nos ha fallado todo, porque la esperanza no está en un discurso, ni en una promesa, ni en una conferencia. La esperanza está en quien no deja de preguntar, ¿dónde está? Y cada vez que alguien busca, cada vez que alguien encuentra, cada vez que alguien dice la verdad, este país cambia un poco. No rápido, no fácil, pero cambia. Y eso es lo que no entienden allá arriba, que no pueden enterrar todo, porque la memoria no se entierra, porque la verdad no se desaparece, y porque mientras haya alguien que no se rinda, México todavía tiene esperanza. Nos vemos en el próximo video, con más esperanza, con más corazón, porque México sí puede cambiar, pero solo si dejamos de rendirnos y empezamos a sostener la esperanza con nuestras propias manos.